Bien, vamos ahora a explicar cómo funciona la plantilla editable resolviendo los casos uno y 2 del primer video. Lo primero que usted debe tener en cuenta es que, escúcheme bien, no debe trabajar en la plantilla en blanco que le ha llegado a su correo. Usted deberá de trabajar siempre en una copia de esa plantilla. Entonces, lo que debemos de hacer es encontrar la plantilla y crear una copia de la misma. A la plantilla le puedes colocar el nombre del contribuyente, en este caso le vamos a colocar el nombre del caso 1 que vamos a resolver. Toda la alimentación de la información será no sobre el archivo original, sino sobre la copia de ese archivo, nombrada en esta ocasión como caso 1. Abrimos la copia y empezamos a agotar los pasos que se requieran. Aquí, por ejemplo, establece el planteamiento que el contribuyente recibió salarios como docente de universidad pública, le certificaron gastos de representación por 20 millones de pesos y adicional aportes a salud y a pensiones. Entonces vamos a ir transcribiendo esta información en el respectivo anexo de rentas de trabajo. Vamos directamente al paso 4 y vamos discriminando la información. Ante el ejercicio que el contribuyente obtuvo 90 millones de pesos como salarios y por gastos de representación obtuvo 20 millones. Adicional, le certifican 4 millones 400 como aportes al Sistema General de Salud y 5 millones 500 como aportes al Sistema General de Pensiones. Vamos a la sección de ingresos no constitutivos. Aquí encontramos el punto 4.1, aportes a la seguridad social sobre ingresos provenientes de relaciones laborales. Entonces, escribimos la información. 5.500 para pensiones, 4.400 para salud. Bien, de esta manera hemos agotado la información correspondiente a renta de trabajo, al menos las inicialmente planteadas. Ahora vamos a la información de renta de capital. Dice que recibió arrendamientos por 60 millones. Vamos a ir al menú, buscar rentas de capital y vamos con arrendamientos. Pongamos arrendamientos de inmuebles alquilados para fines distintos a vivienda, 60 millones. Recibió también intereses por 1 millón de pesos. Vamos a encontrar aquí, digamos que en este caso son rendimientos financieros pagados por entidades vigiladas por la superfinanciera. Y adicional obtuvo costos y gastos procedentes de 16 millones de pesos. Digamos que en la sección de costos y gastos vamos a declarar costos por contratos de servicios, 16 millones, asumiendo que es una adecuación de los inmuebles. De esta manera agotamos la información relativa a renta de capital. Después nos hablan de que el contribuyente también recibió rentas no laborales, 100 millones de ingresos provenientes de la actividad mercantil y 70 millones de costos y gastos procedentes. Podemos ir entonces a rentas no laborales, 100 millones ingresos por ventas de mercancías y 70 millones como costo
de mercancía vendida. Dice que también recibió dividendos con cargo de utilidades 2016 y años anteriores por 120 millones, de los cuales la tercera parte fue constitutiva de renta y el resto fue no constitutivo. Para efectos de los dividendos, vamos a la cédula de dividendos y en la fila 8 llamamos el detalle de la información. Dice que se deberán de alimentar estas casillas con el valor de los dividendos recibidos en efectivo o abonados en cuenta con cargo de utilidades 2016 o años anteriores. Entonces, veamos que el valor grabado correspondía a 40 millones y el valor no grabado a 80 millones. Establece también el planteamiento que recibió dividendos por 31 millones de pesos, de los cuales 11 millones corresponden a la primera subcédula del numeral 3 del artículo 49 del estatuto y el resto a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 49. Vamos entonces en la fila 44, dividendos y participaciones con cargo de utilidades del año 2017 y siguientes. Entonces aquí conocemos la parte que se paga con cargo al numeral tercero del artículo 49, es decir, 11 millones, y el resto corresponde a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 49. Usted puede observar que él va liquidando la carga impositiva. En este caso, para la parte que corresponda al parágrafo segundo del artículo 49, se deberá escoger la tarifa correspondiente del artículo 240, de acuerdo con el año grabable en que se hayan pagado o abonado en cuenta los dividendos. En este caso, vamos a escoger el 33%. Y ahí agotamos la primera parte de la información aportada por el ejercicio. Dice además que el contribuyente recibió una indemnización por seguros de vida por 200 millones. Estos son ganancias ocasionales. Entonces vamos al menú de ganancias ocasionales, paso 7. Aquí encontramos las indemnizaciones por seguros de vida, ingresos por 200 millones, de los cuales sabemos son exentos hasta 12.500 VT. Colocamos los 200 millones, el valor bruto. La plantilla establece que todos los 200 millones son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Establece el planteamiento que el contribuyente realizó aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad, los cuales, siguiendo la lógica de la explicación inicialmente dada, los llevaremos a la cédula de rentas de trabajo, donde vemos que se puede generar una mayor renta líquida. Buscamos rentas de trabajo y en la sección de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, escribimos el respectivo valor de los 40 millones. Como habíamos explicado, la plantilla limitará este valor al 25% del ingreso tributario, limitado en todo caso a 2.500 VT. Dice el planteamiento que el contribuyente también realizó aportes a fondos voluntarios de pensiones. Este valor lo podemos llevar, como inicialmente se explicó en el ejercicio, a las rentas no laborales. Buscamos la sección de rentas exentas. Aquí está. Y aquí la plantilla calcula el valor máximo a detraer, que en este caso sería el 30% del ingreso tributario de este anexo, sin exceder 3.800 VT. Encontramos también que el trabajador realizó aportes a título de cesantías como independiente y aportes voluntarios a cuentas AFC.
Llevamos estos valores a las rentas de capital. Podemos hacer clic directamente en el anexo 3 o podemos llegar a las rentas de capital desde el menú, no hay ningún problema. Buscamos entonces las deducciones y rentas exentas limitadas. Vamos aquí en la fila 296, el espacio para declarar el valor del aporte realizado por el partícipe independiente. En este caso fueron 5 millones. Y posteriormente buscamos lo correspondiente a los aportes voluntarios a cuentas AFC, que dijimos eran 8 millones. Vemos entonces cómo de los 8 millones la plantilla establece que es posible tomarse todo este valor, pues está dentro de la limitación del 30% sin exceder el techo de 3.800 VT. Establece también que el contribuyente realizó pagos por medicina prepagada de 7 millones. Esta es una deducción que solo es posible de traer en las rentas de trabajo. Mire que todos esos conceptos de deducciones y rentas exentas sujetas a limitaciones, usted los puede declarar indistintamente en el anexo de rentas de trabajo, de capital no laborales, como mejor le convenga. Pero hay algunos conceptos que solo pueden ser detraídos en el anexo de rentas de trabajo, como es el caso de las deducciones contenidas en el artículo 387 del estatuto. Estoy hablando de los pagos por medicina prepagada de seguros de salud y de la deducción por dependientes económicos. En este caso, vamos a la cédula de rentas de trabajo, buscamos las deducciones por este concepto. Está la fila 368, medicina prepagada, 7 millones. La plantilla está formulada para permitir solo el valor detraíble, que en este caso son 16 VT mensuales, 6.580.000 pesos en el año. Y establece el planteamiento que el contribuyente le certificaron un gravamen a los movimientos financieros por 1 millón de pesos. Pues lo vamos a tomar en las rentas de capital. Buscamos las deducciones sujetas a limitación. En este caso hay un anuncio que indica que hay que escribir el valor del 100% certificado. Y vemos también que el contribuyente tiene a cargo un dependiente económico. Tenemos que remitirnos a la sección de datos básicos e indicar que el contribuyente tiene un dependiente económico. Estos datos son meramente informativos. Podemos analizar que con esa opción seleccionada ya figura la deducción por dependientes económicos. Recordemos además que en el planteamiento se dijo que el contribuyente había recibido 20 millones de pesos a título de gastos de representación y que el contribuyente es docente de universidad pública. Entonces, ese valor recibido por gastos de representación corresponde a un valor de rentas exentas no sujetas a limitación del numeral 9 del artículo 206. Podemos colocar el valor de los 20 millones de pesos. Y una vez que se han diligenciado todos los datos requeridos por la plantilla, podemos evaluar el respectivo formulario 210. Por ejemplo, en las preguntas iniciales, la plantilla con este sí, formulario te permitirá liquidar rentas exentas y deducciones imputables por un valor superior al 40% de la renta líquida de la cédula general. Y de esa manera, al comparar este formulario diligenciado a través de la plantilla
con el que diligenciamos manualmente en la explicación, podemos observar que llegamos al mismo resultado. Vemos que la renta líquida en la cédula de rentas de trabajo son los 26.265.000, que el valor de las rentas exentas y deducciones imputables son 46.335.000, que es el mismo valor que se toma en el renglón 36 de rentas exentas y deducciones imputables limitadas. Vemos que en las rentas de capital, la renta líquida es 31.500.000. Los valores de rentas exentas y deducciones imputables ilimitadas son 13.500.000. Y vemos que en la cédula de rentas no laborales, el valor de la renta líquida son 10.795.000 y el valor de las rentas exentas y deducciones imputables son 19.205.000, para obtener al final entonces una renta líquida gravable de 68.560.000. Si miramos la cédula de dividendos y participaciones, encontramos entonces una renta líquida ordinaria del renglón 76 por el año 2016 y anteriores de 40 millones y los valores correspondientes a la subcédula primera y a la segunda subcédula sobre dividendos y participaciones con cargo a utilidades 2017 y años siguientes. Y encontramos también las ganancias ocasionales y la liquidación del impuesto sobre la renta, 14.539.000. Al final, en el ejercicio llegamos a un valor a pagar de 14.539.000 porque no se liquidó lo correspondiente al anticipo. La plantilla nos permite calcular el anticipo. Es decir, la plantilla nos evita cometer errores o por lo menos nos recuerda que hay cosas como la liquidación del anticipo que hay que hacerlo. Podemos ver entonces cómo se obtiene el mismo formulario y la misma liquidación de manera automática, alimentando los datos requeridos por la plantilla. Vamos ahora a resolver el caso 2, sobre el cual ya hablamos en el primer video, correspondiente a un contribuyente que recibió rentas de trabajo de índole no laboral. Nuevamente buscamos la plantilla editable. Recuerde, no se debe de trabajar en el archivo en blanco. Ese archivo denominado plantilla editable 2019 versión 2.2 en este caso es inmodificable. Entonces hacemos una copia y renombramos la copia. Pongámosle aquí caso 2 plantilla editable. Se le puede colocar su defecto el nombre del contribuyente a quien se le esté elaborando la respectiva declaración. Abrimos el archivo y empezamos entonces a trabajar sobre esta copia. Vámonos directamente a rentas de trabajo. El contribuyente entonces recibe ingresos provenientes de contrataciones distintas a las laborales o legales y reglamentarias. Hacemos clic aquí, buscamos honorarios. En este caso se plantea que recibió ingresos por 150 millones de pesos. Y en la explicación veíamos que este contribuyente tenía derecho a la exención del 25%. No lo olvide, para que la plantilla en este caso liquide la exención del 25%, para los ingresos por honorarios hay que contestar a esta pregunta afirmativamente, es decir, contrató o vinculó por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos menos de 2 trabajadores. Sí, con esa respuesta positiva, para el caso de los honorarios, la plantilla liquidaría el 25%. Recordemos además que en las otras rentas de trabajo no laborales, para que la plantilla liquide el 25%, la respuesta tendrá que ser negativa. Aquí la pregunta está formulada de manera diferente. En este caso, se inquiere acerca de si contrató o vinculó 2 o más trabajadores asociados a la actividad. La respuesta debe ser no, para que en los conceptos distintos honorarios la plantilla liquide el 25%.
Volvemos a la cédula general, buscamos lo correspondiente a los aportes a la seguridad social. El ejercicio plantea que pagó 7.500.000 con respecto a los aportes a salud y 9.600.000 con respecto a los aportes a pensiones. Tenemos 7.500.000 y 9.600.000, todos imputables a honorarios porque solo recibió honorarios, allí no hay problema. Y vemos también que el contribuyente incurrió en costos y gastos procedentes por 40 millones y que contrató una persona por 30 días. Y se confirma la condición requerida para que el contribuyente tenga derecho al 25% de exención sobre pagos gravables recibidos por rentas de trabajo. Bien, esos 40 millones los vamos a escribir en este caso, en este punto 5.1, costos por contratos de servicios. Dice también el ejercicio que realizó aportes a fondos de cesantías como trabajador independiente por valor de 7 millones, realizó pagos por medicina prepagada de 2 millones de pesos, tiene derecho a la deducción por dependientes a la cuantía máxima y se tomaron las 32 VT mensuales, 13.160.000 en el año, que tiene derecho a una deducción del gravamen a los movimientos financieros de 500.000 pesos, es decir, que el gravamen certificado fue 1.000.000 de pesos, y que adicionalmente realizó aportes voluntarios a fondos de pensiones por 10 millones de pesos. Vamos a ir colocando todos estos conceptos en la plantilla. Buscamos entonces la sección de deducciones y rentas exentas sujetas a limitación y encontramos en la fila 356 la casilla correspondiente a los aportes realizados a título de cesantías. Vimos entonces 7 millones. En este caso, la plantilla establece que se los puede tomar todos. Veamos también que el contribuyente tenía derecho a la deducción por dependientes económicos. Recuerde que en los datos básicos hay que indicar el número de dependientes económicos. Digamos que aquí hay uno. El resultado es igual por 1 o por 10 dependientes. Ahí no hay problema. Y entonces aquí nos liquida la deducción a la cuantía máxima, que son 32 VT mensuales, 13.160.000 en el año. Y también el planteamiento establecía que el contribuyente pagó medicina prepagada por 2 millones, los cuales se los podría tomar todos. Adicionalmente, le certificaron un gravamen de 1 millón, razón por la cual se tomó como deducible 500.000 pesos. Y finalmente realizó aportes a fondos de pensiones por 10 millones de pesos, de los cuales todos pueden ser detraídos porque se encuentran dentro de la limitación. Podemos entonces observar el formulario 210 y compararlo con el que elaboramos manualmente. Y vemos entonces que llegamos al mismo resultado. Incluso en este caso también hay una liquidación del anticipo. Digamos, por ejemplo, en la liquidación privada del formulario 210, ¿qué valores tomó el contribuyente? Aquí se determina el anticipo sobre el 75% del promedio del impuesto neto de renta, porque este valor no lo digitamos, está bien. Si miramos, por ejemplo, la cédula general, vemos que en este caso se cumple con la condición del 40%. En el caso resuelto anteriormente, el 1, si revisamos en la cédula general ese porcentaje del 40%, me dice que aquí no aplica. ¿Por qué? No aplica porque recordemos que en el caso anterior el contribuyente presentaba la situación en la cual contaba con un concepto de rentas exentas no sujetas a limitación, como es el caso de los gastos de representación. Entonces, en ese caso, no es posible calcular el 40%. El valor a detraer, si miramos el formulario
210. El valor por rentas exentas y deducciones imputables, tomado en este caso, sería mayor al 40% de la renta líquida. En este caso, si calculamos la proporcionalidad, tenemos más o menos una proporción del 53% de la renta líquida. Ahí está, 53%. Por la situación según la cual este contribuyente presenta gastos de representación certificados por una universidad pública que no están sujetos a la limitación del 40%. Bueno, muchachos, a continuación vamos a resolver uno de los 34 casos utilizando la plantilla editable.